pintando, ¿ves? Ya le cambiamos el color aquí. Aleluya. Y la verdad que fue la hermana Gloria y la hermana Alicia, ¿verdad? Que le pintaron acá. Gloria al Señor, amén. Si ustedes ven también la parte de afuera, ya no hay el verde helado que hay. El verde olivo. Amén. Ya no está el verde, sino que se le cambió. Ya ven y nos damos cuenta, ¿no? Algunos ni se dieron cuenta. Pero gloria al Señor, el pastor sí, él nos pidió que si podíamos pintar, y gloria al Señor. Y él nos dijo, ¿no? De que ellos iban a pagar, ¿no? Pagar a la compañía, pero nosotros le dijimos que no. ¿Amén? Porque estamos muy agradecidos, de verdad. Y esta casa no es solamente la casa de ellos, sino que es la casa de Dios. Y una forma de nosotros poder honrar a Dios es con nuestros dones y con nuestros talentos. Para eso Dios nos bendice. Por eso que David decía, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. O sea, si Dios nos ha bendecido, ¿por qué nosotros, no poder mostrarlo de esta manera? Amén. Y todo esto, hermano, lo que es lo que es el material, lo que es la mano de obra y todo eso ha salido de sus diezmos y de sus ofrendas. Amén. ¿Por qué? Porque para eso, hermanos, somos bienes. Cuando nosotros vamos a la Biblia, amado hermano, cuando dice Nehemías, dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Dice, ¿por qué? Porque no habían los que cuidaban, no habían los que arreglaban los daños en las paredes, no había nadie, estaba totalmente descuidada la casa de Dios. Entonces dice, ¿por qué no están? Entonces le vinieron a informar de que los que cuidaban, los que trabajaban en la casa, tuvieron que irse. ¿Por qué? Porque habían dejado de darle sus ofrendas a ellos. Amén. Habían dejado de pagarle. ¿Por qué? Porque cada quien tiene responsabilidad con su familia. El obrero es digno de su salario y hay que pagarle. No por el hecho de que trabajen y hagan cosas en la casa de Dios, no significa que la iglesia no tiene para darles. Amén. Nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad, de verdad, amados hermanos. A veces nosotros queremos que la gente lo haga todo gratis, pero no es así. Y no que uno no quiera hacerlo, sino que uno no tiene el tiempo, uno tiene responsabilidades. Y Dios lo primero que nos pide a nosotros es responsabilidad. Y de esa forma nosotros, en una ocasión me acuerdo que cuando ya yo estuve ocupado, entonces cuando tenía el tiempo podía hacer las cosas, pero después la verdad que no tenía el tiempo por responsabilidades que tenía. Entonces nos dijeron que si podíamos ir a arreglar allá la casa. Le dije, cuenten conmigo, le dije, pero yo no puedo ya hacerlo personalmente. Puedo dar una ofrenda y que alguien más lo haga porque tengo nivel. No es que no quiera. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque hay que hacer las cosas en la casa de Dios. ¿Y por qué está abandonada? Entonces le preguntaron a Nehemías. Entonces, porque los trabajadores entonces se fueron porque nadie les daba. Amén. Entonces, cuando dice que Nehemías, él supo eso, entonces fue al que estaba encargado y le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, no, entonces ellos, lo que hacían era que ellos sustraían ya del diezmo, las ofrendas, y entonces ya no le daban a la gente, a los que cuidaban. Entonces, después Nehemías los reprende a ellos, los saca, los bota y le dice que ellos son buenos para nada, entonces porque estaban haciendo las cosas mal. Después de eso, entonces, Nehemías dice que pone a alguien más ahí responsable en la casa de Dios y los llama a todos aquellos que le servían y empieza a darle nuevamente su parte que le correspondía. Y cuando eso pasó, dice la Escritura, que nuevamente el pueblo empezó a dar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que los diezmos y las ofrendas tienen su propósito. Y ese propósito es el cuidado de la casa de Dios. Amén. Si tú preguntas entonces, ¿para qué son los diezmos? Entonces, para el cuidado de la casa de Dios.
Estamos sentaditos, buenas sillas, tenemos aire acondicionado, tenemos luz, tenemos un buen equipo, tenemos entonces, ¿de dónde sale todo aquello? Amén. De lo recibido de la mano de Dios. De eso te damos, dijo David. Amén. Dios nos bendice aquí en esta mano, pero Él espera que también nosotros demos con la otra. He aquí yo te introduzco a una tierra que fluye leche y miel, dice la Escritura. Amén. Y también le dice, te daré el poder para hacer las riquezas. Te daré el poder. Ese poder es que Dios te va a poner en gracia. Ese poder es que Dios te va a abrir puertas. Ese poder es que Dios te va a dar la salud suficiente para que tú trabajes y tengas tu riqueza. Y dice, te doy el poder solamente que no te olvides de Jehová tu Dios. Amén. Porque el problema es eso, que prosperamos, Dios nos prospera, pero nosotros no somos quienes decir gracias, Señor. Amén. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, hablamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque compramos también esta batería, ¿verdad? Ahora ya se oye mejor, ¿verdad? El ritmo. Tan, tan, y ahí vamos, gloria al Señor. Y también pues ya les dije, y estamos también soportando lo que es las misiones allá en Bolivia. Estamos con la construcción y estamos, ¿verdad? Pues soportando allá. Y gracias a Dios ya están poniendo el techo, ya vieron la foto, ¿verdad? Entonces la subimos ahí en la familia, como en la familia de que en la iglesia, en la luz tiene que mostrar. Gloria al Señor. Entonces ya eso está quedando y están poniendo el techo, así que damos gracias a Dios por eso. ¿Están contentos por eso? Amén. Amén. Hoy que tenemos hambre. Los veo ahí. Dios nos enseña, hermano, de que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Mateo capítulo 7, en su versículo 11. Vamos todos ahí, por favor. Mateo, en su capítulo 7, versículo 11. Hoy quiero hablar acerca de características de un buen padre suficientemente bueno. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Mateo 7, capítulo 7, verso 11. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el 7. Gloria a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Diga conmigo, diligencia. Amén. Esto se trata de diligencia, hermano. No tenemos, dice la Biblia, que las manos del diligente será prosperada, pero más la del perezoso vendrá su pobreza como hombre armado. Amén. La del negligente, perdón. Entonces, ahora, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, diga conmigo, siendo malos. Amén. Características de un buen padre suficientemente bueno. No podemos decir que nosotros como padres somos buenos, pero podemos decir suficientemente buenos. De ahí se queda la idea, amado hermano. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que bueno solamente hay uno. Mateo 19, 17. Que solamente hay uno bueno, y ese es Dios. No hay otro bueno. Por cuanto todos
Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ni uno bueno. Dice, todos hicieron lo malo y todos siguieron ese camino de maldad. Porque los hombres, dice, solamente viven pensando y maquinando pensamientos malos. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, pero, ¿por qué suficientemente bueno? Porque el Padre, que es suficientemente bueno, no es bueno en totalidad, pero procura, amén, ser lo mejor que puede. Estamos acá, amados hermanos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere proyectarnos, amado hermano. Dios no espera perfección de nosotros. Dios no espera que nosotros, o sea, todos los mandamientos que Él nos dé, los hagamos del pie de la letra. Es más, ese es el problema del hombre. El problema del hombre es que él quiere ser perfeccionista, él quiere ser perfecto, y por eso le pide a las otras personas que hagan las cosas bien, que no cometa errores. Y es ahí cuando nos metemos en problemas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, siempre vamos a cometer errores. Aunque tratemos nosotros de hacer las cosas bien, de hacer las cosas perfectas, nos vamos a quedar cortos. Porque una vez más, Dios nos enseña de que Él es el único Dios perfecto, el único hombre que fue perfecto y el único Padre perfecto. El único bueno. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué le pongo este título, hermano? ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos, ¿cuántos hijos sabemos aquí? Todos somos hijos, ¿verdad? A veces nosotros como hijos demandamos de nuestro padre muchas cosas y queremos que nuestros padres, o sea, nos den todo lo que le pidamos y nos den todo lo que nosotros, o sea, deseamos. Y si no nos lo dan, entonces nos molestamos y empezamos a verlo a nuestros padres de que ellos son malos. Amén. Y es aquí donde entonces el Señor Jesucristo, yo no sé si el Señor Jesucristo, o sea, Él está diciéndolo por esta razón, de que si vuestros padres siendo malos, porque esa es la mentalidad que nosotros como hijos nosotros tenemos, de que aunque nuestros padres nos dan las cosas, nos dan lo que deseamos, y cuando a veces no nos dan, entonces decimos que ellos son malos. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, ok, si vuestros padres terrenales, ellos son malos, y siendo malos, oiga bien, les dan todo lo que ustedes quieren. Diga conmigo, un padre bueno no siempre le va a dar a sus hijos lo que ellos quieren. Hello. Eso, en primer lugar, eso es lo que el Señor Jesucristo está proyectando. Cometemos un error nosotros como padres de darle todo lo que nuestros hijos nos piden y ellos quieren. Entonces el Señor Jesucristo dice, entonces ustedes ya no vienen a ser padres buenos, sino que vienen a ser malos. Yo no sé si eso era lo que el Señor Jesucristo le estaba proyectando, pero podemos rescatarnos nosotros ese principio. Tenemos nosotros la experiencia y el ejemplo de que en muchas ocasiones, o sea, nosotros hemos tratado de hacer todo por nuestros hijos, pero nos damos cuenta de que eso no lo soluciona, que al contrario, lo volvemos más malcriados. Amén. Entonces, Dios quiere enseñarnos a nosotros, amados hermanos, de cómo realmente nosotros, o sea, podemos ser lo suficientemente buenos con nuestros hijos. No completamente buenos, lo suficiente. Amén. Dios nos da la capacidad a nosotros, en esa suficiencia, para por lo menos guiar a nuestros hijos, por lo menos enseñar a nuestros hijos, por lo menos saber cuándo darle, cuándo no darle. Y Dios nos da esa sabiduría. Amén. Y hoy me he tomado como 5 principios, 5 ejemplos de 5 características, ¿verdad?, que definen a un padre suficientemente bueno. Gloria al Señor. Y número 1,
Número 1, el padre suficientemente bueno es y debe ser protector. Un padre que se esfuerza por su familia, por sus hijos, por su hogar, entonces es el padre que protege. Es el que le pone el pecho a la bala. Amén. Viene alguien a querer agredir a tu familia, entonces no vamos a poner a la esposa adelante o al hijo adelante. Hello. No sé cómo las esposas le llamarían a ese padre, ¿verdad? No lo digan, por favor, no lo digan. Amén. Entonces no, el buen padre es el que se pone al frente. No temáis, dice Dios, porque yo aquí estoy con vosotros y pelearé por vosotros. Aleluya, nuestro Padre Celestial. No temáis. Si nuestro Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Y esa es la seguridad que nosotros debemos de proyectar a nuestra familia y a nuestros hijos. Un padre entonces es protector. Un padre que protege del peligro, no es él el peligro. Por favor, esto me agradó muchísimo. Esto lo tomé de una enseñanza acerca de cómo nosotros ser buenos padres. Hay muchas enseñanzas, amados hermanos, y las enseñanzas son muy buenas. Necesitamos luz nosotros. Dios nos enseña a nosotros también a cómo ser con nuestros esposos, cómo ser con nuestras esposas. Entonces Dios está preocupado por enseñarnos. Un padre que protege del peligro no es él el peligro. Oiga bien, ¿por qué dice esto? Un padre que golpea, que insulta, que abusa, no es un padre que protege. ¿Hello? Un padre que golpea, que insulta, que abusa, no es un padre que protege. En otras palabras, si los hijos están viendo a su padre, de que su padre, ellos están abusando de su madre o de algún ser querido, entonces sobre todo en la familia, o sobre todo ahí, un padre que golpea, a veces golpeamos con palabras también, ¿verdad? Entonces, no es los hijos están viendo. Pero mira cómo lo dice. Entonces, un padre que golpea, que insulta, que abusa, no es un padre que protege, ya que no puede proteger a sus hijos ni de él mismo. Un padre que protege también protege a sus hijos de los peligros, de los vicios y de las entidades dañinas que hay en el mundo. O sea, en otras palabras, un padre que no protege, entonces los hijos no van a tener la confianza de que ellos van a ser protegidos. Amén. Entonces, nuestro esfuerzo de nosotros como padres es nosotros esforzarnos por ser esos protectores, amando, respetando, cuidando, proveyendo, dando cuando es necesario. ¿Amén? Son características entonces esto de un padre suficientemente bueno. Me agradó esto también. Un padre que protege también protege a sus hijos de los peligros, de los vicios y de las entidades dañinas que hay en el mundo. Estas entidades, ¿verdad?, de que se van en contra de la palabra de Dios, que son dañinas para la mente de nuestros hijos, nosotros debemos de cuidarles a ellos. Toda información que ellos reciben, que les trae enseñanza, que les trae doctrina a ellos, ya sea del mundo, ya sea de los amigos, ya sea de la escuela, nosotros como padres en la casa debemos de decirle: sí, hijo, puede que en la escuela le enseñen esas cosas, puede que en la calle usted vea y le enseñen esas cosas, pero aquí nosotros como padres le vamos a enseñar el buen camino, le vamos a enseñar cómo es realmente, qué es la verdad. Hello.
El hecho de que allá, por ejemplo, en la escuela, a ellos les enseñen acerca de la igualdad de sexo y todas esas cosas, nosotros tenemos la prioridad y tenemos la responsabilidad de nosotros enseñar a nuestros hijos de que hay cosas, hay entidades de que no están haciendo lo correcto y que no están enseñando lo que es correcto. Y nosotros como padres tenemos que protegerlos de esas falsas enseñanzas. Porque el día de mañana lo que vamos a tener en nuestra familia es un desastre. Amén. Entonces, de esa forma nosotros protegemos a nuestra familia y protegemos a nuestros hijos. No siendo, verdad, nosotros violentos, ni hablando malas palabras. Entonces, así nuestra familia y nuestros hijos se van a criar seguros. La segunda característica de un buen padre suficientemente bueno es que enseña a sus hijos lo que sabe. Oiga bien, enseña a sus hijos lo que sabe. Cosas que a sus hijos le pueden servir y proveer de bienestar. Ahí tenemos, ¿verdad? A Víctor. Ahí tenemos a Víctor enseñándole, ¿verdad?, una vocación a sus hijos. A cómo trabajar. A cómo hacer los tacos riquísimos, ¿verdad? Eso. Enseñándoles cómo realmente, no solamente hacer los tacos, sino que también enseñarles principios a ellos. De que ahí lo importante no son los tacos, lo importante es cómo uno realmente, qué hace antes de vender los tacos. Amén. Enseñándoles principios, valores. Porque el día de mañana eso es lo que le va a dar a ellos la bendición y el éxito de sus vidas. Entonces, un papá suficientemente bueno enseña a sus hijos de lo que sabe, cosas que a sus hijos le pueden servir y proveer de bienestar. Esos hijos ustedes deben de valorarlo. Cuando su padre le dice, venga acá, mi hijo, usted haga esto. No es que yo todavía soy niño, yo sé que usted es niño, pero poco a poco va a ir aprendiendo. Amén. Vaya a cortar el zacate, vaya a limpiar aquí, vaya a limpiar allá. Gloria a Dios. Comentábamos, ¿verdad?, con nuestro primo Jorge, nuestro hermano Hernán, que si nosotros no hubiéramos visto a nuestro padre, de que nuestro padre, él cuando no estaba mi madre, él se ponía a cocinar y cocinaba riquísimo. Vivíamos a veces, y casi la mayoría del tiempo en nuestra niñez, vivíamos con nuestro abuelo. Nuestro abuelo, él era un poco criado a la antigua, de que solamente en la casa la mujer era la que barría, era la que cocinaba, era la que lavaba. Nosotros no podíamos hacer esas cosas. Nosotros teníamos que ir a hacer leña, teníamos que ir a pescar, teníamos que hacer cosas de hombre, ¿verdad? Y eso es bueno. Mas sin embargo, nosotros nos dimos cuenta de que al ver a nosotros, a nuestro padre, de que él cocinaba, de que él barría cuando no estaba mi madre, nosotros nos criamos viendo ese ejemplo. Y a nosotros ver ese ejemplo, amados hermanos, cuando nos tocó salir acá fuera de casa, salir afuera del país, salir a buscarnos la vida, eso nos sirvió de mucho. Amén. Ya no batallamos. Porque cuando uno sale de su casa, hermano, llega a casa de un extraño. Y cuando uno llega a la casa de un extraño, el dueño de la casa lo menos que quiere es una persona vaga, que no ayude, que no haga nada. Pero no es que no quiera hacerlo, sino que no sabe hacer nada. Amén. Por eso es que nosotros como padres, nosotros tenemos, el deber de enseñarle a nuestros hijos. A veces ellos se molestan y se van a molestar. Pero no por eso nosotros debemos de dejar de instruirlo y de enseñarle. ¿Por qué? Porque sabemos que el día de mañana eso le va a ser de mucha ayuda. En muchas ocasiones le he dicho eso a mis hijos. Le digo, hijos, perdónenme que sea un poquito duro y exigente con estas cosas, le digo, pero lo que ustedes están aprendiendo hoy, el día de mañana, les va a servir de mucho. Hoy tal vez no lo valoran, pero el día de mañana van a decir gracias, porque eso nos pasó a nosotros. Estamos acá, amados hermanos. Amén. Así que no nos cansemos. No nos cansemos.
Usted sigue enseñándole a Víctor, no, usted me corta el cilantro así de esa forma. No, pero hay que el cilantro vaya, no, usted mijo, usted me lo va a cortar así. Yo sé por qué se lo digo. Amén. Usted la carne me la va a cortar así, pero la carne es carne y ahí el que tiene dientes y muela la come. Amén. No. Tiene su forma. Si usted quiere realmente prosperar el día de mañana, oiga mi consejo, oiga lo que le estoy enseñando. Amén. Debemos de enseñarle a nuestros hijos vocación. A veces nosotros decimos que estudien. Sí, es que está bueno que estudien, pero enséñale una vocación. Enséñale los principios básicos de vida. A plancharse una camisa, a lavar sus zapatos. ¿Aló? Entonces, un papá suficientemente bueno enseña a sus hijos lo que sabe, cosas que a sus hijos pueden servirle, proveerle de bienestar. También enseña con el ejemplo cosas igualmente provechosas y saludables, y sus enseñanzas son congruentes con sus acciones. ¿Qué significa eso? De que sus enseñanzas son congruentes con sus acciones. Significa que lo que yo enseño, le estoy enseñando, es porque se los estoy modelando. Amén. Nosotros no podemos decirle y dar un ejemplo a nuestros hijos y que hagan aquello de lo cual nosotros, no estamos haciendo. Para que nuestros hijos, ellos sean obedientes y digan, es cierto, mi papá lo hizo, yo también lo voy a hacer. Pero, ¿por qué me estás pidiendo si ni siquiera tú lo haces? ¿Verdad? Nuestros hijos son inteligentes, por favor. Hay mucho más para reclamar. Y por eso es que nosotros como padres, amados hermanos, nosotros debemos de modelarle y darle el buen ejemplo a nuestros hijos. Nosotros como padres hemos aprendido de cosas que nos han dañado y nos han sido dañinas. Amén. Entonces, de esas cosas nosotros debemos de protegerlos y cuidarlos. Decirle, hijo, eso no me trajo nada bueno. Por eso lo dejo, lo estoy dejando, porque el día de mañana no quiero que usted caiga en aquello. Muchos de aquí casi no nos criamos con nuestros padres. Pero ahora ellos tienen a sus padres. Amén. Y nosotros como padres podemos enseñarle a ellos lo que nuestros padres no nos enseñaron a nosotros. ¿Estamos acá? Amén. Gloria a Dios. Entonces, 3 características de un padre suficientemente bueno es que el padre le pone límites. Un buen padre suficientemente bueno le pone límites a sus hijos. Este punto es bien importante, más cuando estamos viviendo tiempos de intransigencias. ¿Qué significa eso? Donde los hijos se vuelven más intransigentes, más demandantes, porque ellos ahora ya tienen su propio derecho, ellos ya tienen sus propios, ¿verdad? Sus propias verdades, entre comillas, entonces se vuelven exigentes. Y por eso es que ellos quieren hacer lo que quieren. Y si uno no los deja, entonces se molestan, ¿verdad? Pero no, nosotros como padres debemos de ponerle límite a nuestros hijos. Para un niño, oigan, me agradó esto. Para un niño o adolescente, un padre bueno podría ser alguien que nunca le dice no. Mira, te lo voy a leer nuevamente. Para un niño o adolescente, un padre bueno, entre comillas, podría ser alguien que nunca le dice no. Ay, es que si no lo ves, va a decir que soy malo. Porque eso es lo que dicen nuestros hijos, ¿verdad? No le damos algo, no le concedemos un capricho, es que son malos. Entonces, nosotros no podemos caer en ese engaño, porque nosotros sabemos
lo que le conviene y lo que no le conviene. En una ocasión, yo siempre le dije a mis hijos, los mayores, especialmente a Daimarita, cuando le digo, hija, el día que usted quiere tener su novio, usted quiere iniciar una relación, le digo, quiero que usted me avise. Y de ser posible, o sea, traiga a su novio, quiero conocerlo primero. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque uno debe, el padre sabe, el padre nomás ve y sabe qué es lo que le conviene a sus hijos y lo que no le conviene. Entonces, mi hija aprendió eso. Siempre nosotros hay límites y no podemos decirlo. En cuarto lugar, un padre suficientemente bueno reconoce su vulnerabilidad y sensibilidad. Es un papá que reconoce sus afectos, que también se deja afectuar, que no es de piedra, que no pretende vender una falsa imagen de un macho man. Un padre rígido, duro, ¿verdad? Insensible, que está acostumbrado a los gritos, que está acostumbrado al castigo y que se deja ver solamente su orgullo, su posición, su machismo, ¿verdad? Entonces ese no es de un buen padre. Reconoce que tiene debilidades. El otro día dice mi esposa, ¿no?, contándole a los hermanos, y antes ya me lo había dicho también, que antes ella de casarse conmigo, ella pensó de que yo era perfecto, que no tenía errores. Porque déjame decirte, amado hermano, que cuando uno empieza una relación, ¿verdad?, uno está ciego y no ve. No es más cuando ya empieza uno a vivir junto el uno al otro. Empieza uno a conocer sus debilidades del uno y del otro, sus errores. Y ese no es tiempo y no es momento de uno decir, bueno, ¿sabes qué? Me decepcionaste, ahora pues ya. No, lo sentimos mucho. Y no podemos nosotros, lo mejor que hace uno es reconocer. Pero es que yo pensé, le digo, lo siento mucho, le dije a mi esposa. Gracias a Dios, le digo, todavía sigo siendo humano. Somos seres imperfectos que aunque nosotros tratemos de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, de hacer lo mejor que podamos, siempre vamos a cometer errores. Y lo mejor que nosotros podemos es aceptar de que sí tengo mis debilidades. Y una de las cosas que yo le dije a mi esposa, sí, la reconozco, tengo mis debilidades. Y te las voy a contar, le digo, no para que le cuentes a otros, sino para que me ayudes con ellas. Porque eso es la ayuda idónea, amado hermano. La ayuda idónea es para ayudarte, no para apuntarte tu error. Sí, mi amor, sí sé que usted tiene estas cosas, entonces déjeme ayudarle. Yo le voy a ayudar. Amén. Esto le hace daño, esto también, ¿ok? De ahí viene el esposo. Oiga, mijita, mi amor, le digo, yo sé de que ese asunto no le está ayudando para nada, permítame ayudarle. Amén. No, que como es que vos también tenés tus errores. No, por favor, acepte también, aceptemos que tenemos debilidades. No tiene nada de malo. Pero tampoco podemos justificarnos, decir, oye, yo también, ¿a poco vos sos perfecta? ¿Verdad? No, ya eso ya no. Porque eso ya es justificar mis debilidades. Y delante de Dios nadie se puede justificar.
La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros vamos delante de Dios reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestras debilidades, amado hermano, Dios dice, no te preocupes, hijo, yo te voy a ayudar. Pero cuando nosotros vamos ahí excusándonos, es que yo soy así por esta razón, es que yo soy así también por esta razón, porque vos tenés la culpa y vos tú, entonces ya, por favor, ahí se acabó. Amén. Entonces, no hay un reconocimiento de que verdaderamente hay una debilidad. Entonces, y eso están viendo nuestros hijos. Y nuestros hijos son el reflejo de nosotros. El día de mañana ellos van a pensar y van a hablar y van a actuar como nosotros actuamos. Y qué lindo es, ¿verdad?, cuando a veces yo le llamo la atención a uno de mis hijos y ellos a veces tratan de excusarse y le digo, hijo, no excusas. Te agachan la cabeza y dicen, lo siento, papá. Perdóname, sí. Sí, dice mamá. Está bien, hijo, es todo lo que tenía que hacer. Amén. Y estamos en paz. Entonces, un padre suficientemente bueno, entonces reconoce su vulnerabilidad, reconoce su debilidad y sus sensibilidades. Es un papá que reconoce sus afectos, que se deja afectuar también. Porque a veces, ¿verdad?, hay padres que vienen los hijos, ¿verdad? ¡Ay, andate para allá! Porque aquí estoy ocupado. Que andate para que no tengo tiempo, que estoy aquí. Entonces, los hijos, entonces se sienten ellos rechazados, se sienten ellos que no están siendo tomados en cuenta. Entonces eso no ayuda a que los hijos, o sea, darle un buen ejemplo a ellos. Amén. Entonces uno tiene que ser afectuoso. Cuando un hijo se le acerca a uno, entonces, papi, entonces, y viene y le da un abrazo, uno le responde también con ese mismo abrazo. Viene el hijo y te da un beso, respóndele también con un beso. Amén. Viene y te da un regalo, respóndele con un regalo también. Viene y te da una bofetada, dale 2 chicotazos, ¿no? Amén. Entonces seamos afectuosos con nuestros hijos. Un buen padre es afectuoso. Amén. Es afectuoso, que no es de piedra, que no pretende vender una falsa imagen de macho man, dice. Que es imperturbable, rígido y sin matices, o sea que es seco, ¿verdad? Sino que no tiene problema en dejar ver que no es de piedra, que también tenemos sentimientos, que también nos quebramos, que también tenemos dolor, que sufrimos cuando ellos hacen algo malo. Dejarles saber a ellos. Eso es lo que hace un buen padre. Amén. 5. Un padre suficientemente bueno en algún momento tendrá que disciplinar a sus hijos. Amén, digan los hijos. Amén. Y con esto vamos a concluir Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. Y habéis, dice, ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y azota qué? Al que recibe por hijo. O sea que el castigo va relacionado con el amor.
es que no me amas. ¿Por qué siempre me estás corrigiendo? Entonces no me amas. No hemos entendido que la razón por la cual no han entendido, por la cual a veces corregimos y disciplinamos, es porque realmente le amamos. Amén. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque esto es muy importante. Oiga bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El azote, cuando habla la Biblia, ¿verdad?, muchas veces se está refiriendo a experiencias, a pruebas que Dios lo mete a uno para uno ser azotado. Recibe golpes de la vida. Amén. Podemos interpretarlo de esa forma. Y literalmente también, o sea, los padres antes, o sea, en los tiempos, le daban. El azote el cabestro decía para el caballo y el azote para la espalda del necio. Amén. ¿Quién es la persona necia? La que no quiere oír el consejo. La que ya el padre le tantas veces y sigue encaprichado, entonces véngase para acá bien. Amén. Aquí es donde ¿cómo le llaman? El chicote. Aquí es donde esto funciona. Venga acá. Pliqui, ¿verdad? Mejor si le pela ahí las nalguitas. Tras. Esto es hasta cierta edad. Porque los niños, cuando están niños, ellos todavía no razonan. Ellos son guiados más que todo instintivamente. Como el animal tú le hablas y el animal, pero le muestra el chicote y se pone, ¿verdad? Entonces, así hay una etapa que los niños, tú les hablas como hablarle a este material aquí. Y aunque ellos te lo prometen, lo vuelven a hacer. Entonces, para que ellos no se les olvide, entonces viene y pliqui. Ahí está. Cuando son niños. Y estamos hablando de una edad más o menos hasta los 7, 8 años por ahí. Pero de ahí para adelante, ellos ya razonan. Ellos ya entienden. Y hay otra forma de disciplinarlos a ellos. Ya no es con el azote. Tú le das a un niño un azote delante de los demás y ellos y se les pasa y siguen, ellos continúan. Pero cuando ellos ya entienden, entonces uno los castiga y les da, entonces ellos se resienten. Y el daño es peor. Entonces a esa edad ya uno lo que hace es hablarles, aconsejarles, guiarlos. He conocido, he visto experiencias de hijos resentidos con sus padres porque los maltrataron al punto de odiarlo y aborrecerlo, porque aún en viejo todavía lo seguían maltratando. Amén. Algunas excepciones, ¿verdad? De que como hijo, ¿verdad? La mía madre todavía yo tenía 15, 16 años y todavía. Pero gracias a Dios que Dios guardó mi corazón, amén. Amén. Entonces hay otro que a los 20 años y todavía. No, eso es abuso. Por favor. Entonces, ¿y por qué? Porque malinterpretamos entonces. No, es que el hijo el padre tiene que azotar a su hijo. Entonces, el verso 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata, dice, como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay muchas formas de disciplinar también a sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos,
Entonces estamos tomándolos como si que ellos no tienen un padre. Eso está diciendo, ¿eh? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no venceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, ¿verdad? Por todo y por nada a veces le daban nada. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por favor, prestemos atención a esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Un buen padre, cuando disciplina y corrige a sus hijos, amado hermano, creo que al que más le duele es a él. ¿Aló? Amén. Al menos eso me pasa a mí. Cuando a veces corrijo y disciplino a mis hijos, y a veces les he dado su pau, me duele. Me duele. No es gozo, sino de tristeza. Pero después dice que uno lo ha disciplinado y después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Amén. Entonces esas son las cualidades de un padre lo suficientemente bueno. Que debe ser protector, que debe enseñar a sus hijos, que debe ponerle límites, que debe de reconocer sus debilidades, sus errores, y que también en algún momento tiene que ponerle cierta disciplina. Amén. Si nosotros somos enseñados en estas cosas y la aplicamos a nuestros hijos, a nuestra familia, amados hermanos, déjenme decirle de que el día de mañana van a ser hijos de Dios. Al presente para ellos les puede ser fastidioso o que uno no los quiere, pero el día de mañana nosotros podemos decir gracias a Dios que mi papá, que mi mamá me corrigieron, me disciplinaron, ahora soy lo que soy. Gracias a eso. Recuerdo una ocasión, una persona muy cercana a mí, creo que hasta ahora todavía sigue con un resentimiento contra su madre. Y él dijo así, y le reclamó a su madre, porque él solamente su padre murió, y le reclamó a su madre, y le dijo de que ella nunca se interesó por ellos, que nunca los corrigió, que nunca los disciplinó, que por eso ahora ellos son así. Y hasta el día de hoy, ya va a enterar 50 años, y todavía sigue echándole la culpa a su madre, porque su madre nunca los corrigió, nunca los disciplinó, en este caso su madre. ¿Por qué? Porque ya su padre había muerto. Y la madre pensó que estaba haciendo, y le daba todo. Todo lo que le pedían le daba, porque tenían dinero. Le daban moto, le daban vestido, le daban, vivían ellos, y mira el día de mañana. A nosotros no nos daban una chinela, lo único que nos daban era pau. Amén. Y él se atrevió a decir, y eso dijo, de que ella debería ser igual, hubiera sido igual que mi madre. Que si ella lo hubiera corregido como nuestra madre nos corrigió a nosotros, que él hubiera sido diferente. Un hijo que reconoció después, cuando ya fue viejo, que le faltó disciplina. Amén. Eso nos enseña a nosotros como padres, amados hermanos, que nosotros no podemos dejar sin disciplina a nuestros hijos. Amén. Que debemos de corregirlo y disciplinarlo cuando es debido. Solo así podremos ser esos padres suficientemente buenos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ponte de pie y vamos a orar al Señor.
Gloria a Dios.